Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día increíble. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido el mundo de las noticias del espectáculo, algo que involucra a uno de los actores turcos queridos y populares de la actualidad, Can Yaman. Lo escucharon bien. Hoy vamos a diseccionar esa supuesta explosiva revelación superíndice 3N bomba que Can Yaman hizo en su programa favorito. Su copyright, que el título es un poco llamativo, pero les prometo que la información superíndice 3N que les voy a compartir es súper interesante y les daré una perspectiva diferente sobre lo que estuvo pasando en la vida del actor. Pero antes de sumergirnos en el chisme jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo las últimas noticias, tendencias y chismes del mundo del espectáculo, con un toque de humor y análisis profundo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora dejemos de lado las presentaciones y vamos al grano. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Bueno, en las últimas semanas han circulado varios rumores y noticias sobre una supuesta revelación superíndice 3N que Can Yaman hizo en su programa favorito. Las especulaciones han sido muchas, desde confesiones sobre su vida personal hasta anuncios de nuevos proyectos profesionales. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman soltó superíndice 3 una bomba en televisión superíndice 3N? Pues bien, después copyright ese de investigar a fondo, de leer artículos, ver entrevistas y analizar comentarios en redes sociales, puedo decirles que la verdad es un poco compleja de lo que parece. Para empezar, es importante identificar a qué copyright programa se refiere el título. Aunque Can Yaman ha participado en varias entrevistas y programas de televisión superíndice 3N, hay uno en particular que parece ser el foco de atención superíndice 3N, un programa de entrevistas italiano en el que participó superíndice 3 recientemente. Este programa, famoso por su tono informal y preguntas directas, ha sido escenario de varias declaraciones polu copyright micas por parte de diferentes celebridades. Considerando la popularidad de Yaman en Italia, su participación en este tipo de programas siempre genera una gran expectación. La prensa italiana, conocida por su enfoque a veces sensacionalista, suele amplificar cualquier comentario del actor, convirtiendo simples declaraciones en titulares impactantes. En este contexto, Can Yaman fue entrevistado sobre su vida personal y profesional. Y si bien no hubo una explosión superíndice 3N bomba, en el sentido literal de la palabra, hubo algunas declaraciones que generaron revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. La clave reside en entender el contexto y la intención detrás de sus palabras. Can Yaman, a pesar de su fama internacional, a menudo se muestra cercano y honesto en sus entrevistas, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas. Una de las declaraciones comentadas fue sobre su relación superíndice 3N actual. Como saben, Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales muy públicas, incluyendo su romance con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Sin embargo, estas relaciones siempre han estado rodeadas de rumores y especulaciones. En la entrevista, Can Yaman habló superíndice 3 sobre la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público y expresó superíndice 3 su deseo de encontrar una pareja que lo entienda y lo apoye en su carrera. El romance con Leotta en particular, fue objeto de una cobertura mediática intensa, con constantes rumores sobre su autenticidad y duración. La presión mediática, combinada con las exigencias de su carrera, sin duda influyeron en la decisión de Yaman de abordar este tema en la entrevista. Además, cabe destacar que la cultura mediática italiana, a menudo más intrusiva que en otros países, exacerbó la situación. Esta declaración superíndice 3N fue interpretada por muchos como una indirecta a sus exparejas, y algunos incluso especularon sobre si Can Yaman buscando una relación superíndice 3N seria y duradera. Sin embargo, es importante recordar que las palabras de Can Yaman pueden ser interpretadas de diferentes maneras, y es fácil caer en la trampa de sacar conclusiones apresuradas. La naturaleza inherentemente ambigua del lenguaje permite múltiples interpretaciones, y los medios a menudo explotan esta ambigüedad para crear titulares sensacionalistas. En este caso es fundamental considerar el contexto general de la entrevista y evitar extraer conclusiones precipitadas basadas en fragmentos aislados.
Otra declaración superíndice 3N que generó superíndice 3 interu copyright, ese fue sobre sus futuros proyectos profesionales. Can Yaman ha estado trabajando en varias producciones internacionales, incluyendo la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que lo ha llevado a recorrer diferentes partes del mundo. En la entrevista Can Yaman habló superíndice 3 sobre los desafíos de interpretar a un personaje tánico superíndice 3 Nico y expresó superíndice 3 su entusiasmo por el proyecto. El papel de Sandokan representa un punto de inflexión en la carrera de Yaman, marcando su transición hacia roles más complejos y exigentes. La preparación física y emocional para el personaje, así como la presión de estar a la altura de las expectativas del público, son factores que seguramente influyeron en sus comentarios durante la entrevista. Además de ese, Can Yaman también copyright en mención superíndice 3 su deseo de explorar nuevos copyright neros y formatos, incluyendo el cine y el teatro. Esta declaración superíndice 3N fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes esperan con ansias ver a Can Yaman en nuevos roles y desafíos actorales. Este deseo de diversificación es común entre los actores que buscan expandir sus horizontes y demostrar su versatilidad. Para Yaman, explorar el cine y el teatro podría representar una oportunidad para alejarse de la imagen de galán que lo ha catapultado a la fama y asumir roles más desafiantes y artísticamente gratificantes. Ahora bien, volviendo al tema de la revelación superíndice 3N bomba, es importante ser más menos alar que ninguna de estas declaraciones constituye una verdadera bomba en el sentido tradicional de la palabra. Can Yaman no reveló superíndice 3 ningún secreto escandaloso ni hizo ninguna confesión impactante. Sin embargo, su ofreció superíndice 3 una visión superíndice 3N mood de ese última y personal de su vida y sus aspiraciones. La diferencia entre una revelación genuina y una interpretación exagerada reside en la perspectiva del espectador y en la manipulación mediática. En este caso, los medios parecen haber inflado la importancia de las declaraciones de Yaman para generar clics y aumentar el interés del público. En mi opinión, superíndice 3N, lo que hace que estas declaraciones sean interesantes es el contexto en el que se producen. Can Yaman es una figura pública muy querida, y sus fans estuvieron siempre interesados en conocer sobre su vida y sus proyectos. Por lo tanto, cualquier declaración superíndice 3N que haga, por trivial que parezca, puede generar revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. La fascinación del público por la vida de las celebridades es un fenómeno bien documentado, y Yaman no es una excepción. Su carisma y atractivo combinados con su talento actoral, lo han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo, lo que explica el interés constante en cada aspecto de su vida. Además de ese, es importante tener en cuenta que Can Yaman es un personaje muy carismático y expresivo, y sus palabras a menudo son interpretadas con mayor intensidad de lo que realmente pretenden. Esto puede llevar a malentendidos y especulaciones innecesarias. La comunicación no verbal, incluyendo el tono de voz, las expresiones faciales y los gestos, juega un papel fundamental en la interpretación de un mensaje. En el caso de Yaman, su carisma y expresividad pueden llevar a interpretaciones exageradas de sus palabras, especialmente cuando se transcriben y se descontextualizan en los medios de comunicación. En definitiva, la supuesta explosiva revelación superíndice 3N bomba de Can Yaman en su programa favorito no es tan explosiva como sugiere el título. Sin embargo, su nos ofrece una visión superíndice 3N interesante de su vida personal y profesional, y nos permite entender mejor las presiones y desafíos que enfrenta como figura pública. En última instancia, la historia de Can Yaman nos recuerda la importancia de abordar la información con un espíritu crítico y evitar caer en la trampa de los titulares sensacionalistas. Es crucial analizar el contexto, considerar las múltiples interpretaciones posibles y no sacar conclusiones apresuradas basadas en información parcial o manipulada. Así que para resumir, lo que podemos extraer de todo esto es que Can Yaman estuvo enfocado en su carrera, estuvo buscando una relación superíndice 3N estable y duradera, y estuvo ansioso por explorar nuevos desafíos actorales. No hubo ninguna confesión superíndice 3N impactante ni revelación superíndice 3N escandalosa, pero hubo declaraciones interesantes que nos permiten conocer mejor al actor. Podríamos decir que la bomba es más bien una invitación a la reflexión sobre la vida de las celebridades, la presión mediática y la necesidad de discernimiento a la hora de consumir información. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado esta información superíndice 3N interesante. Recuerden que siempre trato de traerles la información superíndice 3N Mood S precisa y objetiva posible,
y que siempre estoy abierto a sus comentarios y sugerencias. Mi objetivo es proporcionarles un análisis equilibrado y entretenido de las noticias del mundo del espectáculo, evitando caer en la trampa del sensacionalismo y promoviendo un debate informado y respetuoso. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que can llaman esto, siendo sincero en sus declaraciones? ¿Qué copyright opinan de sus futuros proyectos profesionales? ¿Les gustaría verlo en nuevos roles y geu copyright neros? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación activa en la sección de comentarios es fundamental para crear una comunidad vibrante y comprometida. Animo a todos a compartir sus pensamientos, opiniones y experiencias, siempre con respeto y apertura a diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, dedito arriba, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho.